Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Ha sido una respuesta muy entusiasta a esta convocatoria un poco extraña. Bueno, no extraño la crítica a la tecnología y al poder, sino lo que queremos hacer, que es proponer que la tecnología y el poder deben evaluarse desde todas las perspectivas, desde gente y actores que no somos incluso científicos, ¿no? Que no somos tecnólogos, y que todos tenemos algo que decir, que todos de alguna manera sabemos que hay algo muy equívoco, muy tirano en la forma en las formas que asume a veces el desarrollo científico y tecnológico. Este diálogo, este seminario se llama Ciencia, Tecnología y Poder, Miradas Críticas. Y como dice el cartel con el que invitamos, ¿qué papel tienen los científicos críticos? ¿Cómo articular movimientos, organizaciones y científicos para evaluar las nuevas tecnologías y actuar sobre ellas? Cada día sabemos de algo nuevo y vemos casi siempre el entusiasmo general por la tecnología sin cuestionamiento. ¿Y qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué hay en el otro lado de la moneda de los desarrollos tecnológicos? Hay quienes cada vez estamos más seguros de que la tecnología ya no es una fuente de bienestar, sino más bien de sometimiento y de destrucción de la vida. Para eso estamos reunidos hoy, para explorar juntos esto. Mi nombre es Verónica Villa, trabajo en el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Somos coorganizadores de este seminario. Y junto con Emanuel González de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad vamos a estar moderando. Emanuel es... Buen día a todas y todos, gracias por estar aquí. Como dice Veros, pues este seminario tiene la intención de juntos reflexionar sobre el papel que está teniendo la ciencia y la tecnología actualmente. Como verán en su programa, ¿no? Pone diversos temas, ¿no? Tales como la geoingeniería, los transgénicos, la biología sintética, los impactos que tienen estos en la biodiversidad y en los sistemas naturales actuales, y en los sistemas alimentarios también. Y precisamente de lo que se trata es, y tenemos invitados muy reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, y pues directamente pasamos a la presentación, ¿no? Primeramente tendremos a Alicia Mazzarini. Ella viene de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y nos hablará sobre tecnociencia y sociedad en el contexto de Latinoamérica. Posteriormente, Andrés Barreda, de la Facultad de Economía y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, nos hablará sobre capital, tecnología y autómata global. Y en esta primera sesión terminamos con Silvia Ribeiro, que es del grupo ETC, y de la red de evaluación social de las tecnologías en América Latina, con una intervención que se llama Tsunami Tecnológico y capacidad de la sociedad para actuar frente a sus impactos. Entonces directamente empezamos con Alicia. Bueno. Gracias. Bueno, buenos días a todos y un placer y un honor estar aquí. Soy argentina, soy de la UBA, pero amo mucho este país. Estudié en la UNAM, estuve exiliada en México en épocas de la dictadura y estudié mi carrera de biología aquí en la UNAM. Así que para mí es muy emocionante volver a estar aquí y compartir con ustedes las ideas que vamos a tratar de pensar juntos en este encuentro. Agradezco a los organizadores del seminario haberme invitado y a todos ustedes estar aquí. Y agrego a lo que se comentó ya que, bueno, intervengo en un grupo que se llama Red de Epidemiología Popular de la Ciencia Digna, que trabaja en el relevamiento de datos de poblaciones afectadas por agrotóxicos en Argentina, y en otro grupo que se llama Ciencia Entre Todos, orientado a la enseñanza de las ciencias con una perspectiva de democratización del conocimiento científico. Mi carrera de origen es la biología, pero poco a poco me fui acercando a este tipo de problemáticas y es donde ahora tengo puesta mi mejor energía.
Lo que voy a tratar de compartir con ustedes ahora lo más brevemente posible es una mirada panorámica sobre la ciencia y la tecnología, en particular la tecnociencia, que es lo que caracteriza esta etapa del desarrollo científico y tecnológico en nuestro contexto latinoamericano. Y para ello, el recorrido de la presentación va a ser compartir algunas reflexiones acerca de la naturaleza de la ciencia, luego de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, un poco en una perspectiva histórica y también en nuestro contexto latinoamericano, el escenario actual y finalmente el desafío que como científicos necesitamos enfrentar en esta etapa. Sobre la naturaleza de la ciencia, que siempre nuestro punto de partida, porque lo que pensamos y discutimos en torno a la comunicación, a la educación científica, a la democratización de la ciencia, siempre tiene que ver con la manera en que entendemos a la ciencia, en que la pensamos. Y en ese sentido, partimos de la base de contrastar dos miradas, quizás muy polares, quizás un poco esquemáticas, pero que sirven para instalar esta discusión sobre la ciencia, una concepción clásica que es bastante hegemónica en todo el mundo y en particular en nuestros países está muy instalada, que ahora vamos a compartir, y unas miradas alternativas que surgen de nuevos desarrollos en las últimas décadas de campos disciplinares y campos de la política también, que se instalaron en la reflexión crítica acerca de la ciencia, tomando a la ciencia como su objeto de estudio, de análisis y de controversia. Estas miradas provienen de la antropología de la ciencia, de la sociología de la ciencia, del campo CTS, ciencia, tecnología y sociedad. En estas dos miradas polares, la mirada hegemónica se caracteriza por entender a la ciencia como un tipo de conocimiento universal, neutral, objetivo y que evoluciona linealmente, acumulativamente desde la ignorancia hacia versiones cada vez más aproximadas a la verdad, ¿no? En contraste con esto, estas nuevas miradas proponen la idea de que el conocimiento científico no es universal, sino que es contextualizado, que se expresa y se desarrolla de distintas maneras en distintos contextos, que no es neutral, sino que siempre contiene valores, que no es objetivo, sino que la mirada del investigador, del equipo que construye ciencia, tiene que ver con el paradigma que está asumiendo, con el marco teórico, y de allí surgen las preguntas y el tipo de datos y de resultados que se esperan obtener, y que no evoluciona linealmente, sino que precisamente porque se construye en el marco de paradigmas, estos paradigmas entran en conflicto, compiten, y en fin, un poco desde la perspectiva de las revoluciones científicas de Kuhn en adelante, lo que se ve es que no hay una continuidad, sino que hay cambios, que hay controversias, que hay saltos en el desarrollo del conocimiento científico. En la concepción clásica, la mirada convencional es que el conocimiento científico tiene que ver con el descubrimiento de las leyes de la naturaleza. Aunque las leyes de la naturaleza existen, están allí y solo hace falta una mirada entrenada y rigurosa para descubrirlas. En ese sentido, se estaría construyendo un conocimiento positivo, auténtico, que es verificado, verificable mediante un método riguroso que es el llamado método científico. Esto sería independiente de todo punto de vista del investigador, de toda subjetividad, y siempre que se sigan estos pasos, ese conocimiento va a ser el mismo. En ese sentido, estaríamos hablando de una ciencia objetiva, neutral, o sea, carente de valores y universal. En la concepción alternativa, la idea es que no existen esas leyes objetivas de la naturaleza, que no se trata de descubrir leyes, sino de construir aproximaciones a la realidad a través de modelos que son modelos perfectibles, provisorios, modelos parciales, aproximaciones a la realidad, y que lo observable, es decir, los datos, las llamadas evidencias, en realidad dependen del marco teórico que asuma el investigador. En ese sentido, no habría tampoco
un método científico en el sentido estricto de la idea del método científico, de un único método que involucra ciertos pasos, ¿no es cierto?, que están en todos los manuales de ciencia, sino que habría diversas maneras de aproximarse, distintas metodologías que tienen que ver con el paradigma y también con el objeto de estudio. Yendo, por ejemplo, al caso de la biología, que es mi disciplina, evidentemente, por ejemplo, en el tema de la evolución, que es el tema en el que yo más he trabajado, si se asume un paradigma de cambio gradual y continuo, vamos a buscar cierto tipo de respuestas en los modelos que construimos. Si se asume un paradigma de cambio discontinuo, de un cambio que no es gradual, que responde a otro tipo de procesos, vamos a buscar otro tipo de modelos, otro tipo de métodos y vamos a tratar de responder otro tipo de preguntas. Y estamos hablando de un tema dentro de una disciplina. Imaginemos toda la diversidad de temas que hay en distintas disciplinas científicas y los distintos modelos que compiten muchas veces dentro de cada uno de ellos. Por otro lado, entonces, aquí está interviniendo la subjetividad, la creatividad, y en ese sentido la objetividad, la neutralidad y la universalidad quedan profundamente cuestionadas e interpeladas. Se complejiza muchísimo la mirada acerca de la ciencia y se asume que este conocimiento científico ha sido construido de un modo colectivo, social, que no tiene que ver con la lucidez o la brillantez de investigadores individuales, de genios científicos, sino de procesos sociales y de preguntas que están instaladas socialmente y al seno de cada disciplina. Bueno, acá las fotitos ilustraban un poco toda la diversidad de métodos, ¿no es cierto?, que se pueden usar en una disciplina como la biología, ¿no? Métodos que tienen que ver con el laboratorio, sí, como siempre se ilustra el método científico, el investigador experimentando en una mesada de laboratorio, pero en realidad el método científico no responde a un único patrón, no hay un único método científico, sino que tenemos acá investigadores trabajando a campo, trabajando con bibliografía en investigación teórica, trabajando con distintos tipos de pruebas, de materiales y de hipótesis. Por otro lado, desde el punto de vista epistemológico, hay una discusión adicional que me interesa dejar planteado, que es que tradicionalmente se acepta la idea de que existen distintos contextos en el proceso de construcción del conocimiento científico. Un contexto de descubrimiento que tiene que ver con la atmósfera cultural, política, religiosa, psicológica, ideológica de cada época, y allí sí se admite, digamos, que hay determinadas variables que tienen que ver con lo contextual, que están influyendo, ¿no es cierto?, en el momento en el que se plantea una hipótesis científica, pero para poder pasar a ser una hipótesis científica, esto tiene que pasar por la validación, la justificación por parte de los pares de la comunidad científica, y esto es lo que se conoce como el contexto de justificación. Allí entonces entran estas variables de análisis, experimentación, los argumentos, la validación de los datos. Volviendo al caso de la teoría evolutiva, que es el ejemplo que mejor me permite ilustrar esto, la teoría darwinista tiene que ver con un cierto contexto, político, geopolítico, ideológico de época, de auge del capitalismo, de expansión del colonialismo, de los viajes de los naturalistas en pos de nuevos territorios, junto con expediciones como la que experimentó Darwin, y también tiene que ver con una mirada, ¿no es cierto?, que de la economía, donde la competencia, la aptitud, la sobrevivencia del más apto son parte de la atmósfera cultural del momento. Ahora, estas ideas que impregnan la teoría darwinista, para ser validadas, requerían de ciertos elementos que el resto de los pares pudieran aceptar. Las evidencias del registro fósil, por ejemplo, las evidencias de la embriología, las evidencias que tenían que ver con la experiencia de los criadores, de la selección artificial, etc. Estas dos cosas juntas permitieron que esa teoría se instalara como una teoría aceptada y pasara a ser un paradigma
dominante a partir de pocos años después de su presentación. El contexto de aplicación, que es el tercer contexto, es cómo esa teoría o cómo esas hipótesis científicas pasan a, digamos, articular distintas aplicaciones en el campo social. En el caso de la teoría evolutiva, cuestiones que tienen que ver con salud, con producción agropecuaria, etc. En general se aceptaba que las cuestiones éticas tenían que ver, la reflexión ética, el pensamiento crítico, debía estar puesto en el contexto de aplicación, es decir, en el momento en que estas teorías pasan a avalar desarrollos que tienen que ver con aspectos sociales concretos. Esta discusión acerca de cuál es el alcance de la reflexión ética está planteada en términos de que algunos historiadores y epistemólogos consideran también que desde el origen de la construcción del conocimiento científico la dimensión ética tiene que estar presente. Pero más allá de esta discusión, nos encontramos en una etapa donde otros historiadores de la ciencia consideran, y sociólogos de la ciencia, consideran que esta distinción entre contextos ya no es legítima, porque por su escala, porque se da en términos de megaproyectos, porque se da en términos de grandes montos en la financiación, donde lo público y lo privado se desdibujan, y donde las aplicaciones técnicas de los desarrollos científicos están planteadas desde el principio y son prácticamente el motor de estos desarrollos, esta distinción entre contextos ya no es legítima y se habla de tecnociencia en lugar de hablar de un campo científico y un campo tecnológico como dos aspectos separados. Yo creo que la idea de tecnociencia es útil para pensar esta etapa del desarrollo científico y en particular el impacto que está teniendo en nuestros territorios. Acerca de las relaciones entre ciencia y sociedad, haciendo un poquito de historia, partimos de un momento en el que después de la posguerra existe un importante, entusiasmo, euforia en torno a las posibilidades y a los alcances de la ciencia, donde se considera, que hay una equivalencia entre ciencia y progreso social, donde la ciencia, mayor desarrollo científico, mayor desarrollo tecnológico, involucran también mayor riqueza y mayor bienestar para el conjunto de la sociedad, y todo eso justifica la idea de autonomía del desarrollo científico en la medida en que se supone que hay un desarrollo lineal que conduce desde la investigación científica hacia el progreso social, de modo que la libertad de investigación y, el cheque en blanco para el desarrollo científico están justificados en la medida que cualquier investigación científica probablemente pueda conducir a el progreso social. Sin progreso científico, ningún logro en otras direcciones, cualquiera sea su magnitud, podrá consolidar nuestra salud, prosperidad y seguridad como nación en el mundo. Esto es una frase de Vannevar Bush del año 45, uno de los directores del proyecto Manhattan. En torno a estas ideas de ciencia y bienestar social, se van instalando una serie de mitos. Este es otro historiador de la ciencia, Sarewitz, reconoce 5 mitos que me parece que son significativos para pensar y desarticular la visión hegemónica que se ha instalado respecto a la ciencia, tanto en la educación científica como en la divulgación científica, en los medios de comunicación y demás. Uno de ellos es el llamado mito de los beneficios infinitos, que plantea que la ciencia y la tecnología son indispensables para mejorar la calidad de vida y que siempre el desarrollo científico y tecnológico va a contribuir a ello. Otro es el mito de la libre investigación que recién mencionaba, es decir, la política de cheque en blanco, donde se asume que cualquier investigación científica que sea de calidad o llamada de excelencia por los estándares hegemónicos actualmente, es decir, que se pueda publicar en las revistas internacionales, van a ser potencialmente útiles para el bienestar social. El mito de la responsabilidad, que tiene que ver con la idea de que
son los científicos y los funcionarios políticos los únicos responsables de decidir las políticas científicas, el mito de la autoridad, que tiene que ver con que la ciencia y la tecnología, en particular la ciencia, se considera un conocimiento superior al resto de los conocimientos y en ese sentido una especie de árbitro para resolver todo tipo de conflictos sociales, y el mito de la frontera sin límites, que es que todas las preguntas, los problemas y los desafíos que tiene la humanidad se pueden resolver en términos de desarrollos científicos y tecnológicos, incluso los daños que provoca la propia tecnociencia. Bueno, voy a acelerar porque tenemos poquito tiempo. Esto se empieza a romper en la década del 60 con los impactos que va teniendo, digamos, distintos desarrollos tecnocientíficos. Se genera una desconfianza en la comunidad en general, en distintas sociedades se va expresando de distintas maneras. La política de cheque en blanco se comienza a romper, se quiebra ese optimismo y aparecen movimientos sociales fuertes en los 60 y en los 70 que cuestionan los impactos de la tecnociencia y el Estado tecnocrático. En los países del norte esto se expresa como un movimiento CTS que plantea estos ejes que venía mencionando, la idea de la ciencia como un proceso social, la idea de que hay impactos ambientales y sociales y de que hacen falta argumentos no técnicos para resolver las problemáticas sociales en las que están involucradas la ciencia y la tecnología. En el contexto latinoamericano, esto también se expresa de una manera particular con un movimiento que se llama Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología, que recuperamos ampliamente, donde diversos investigadores e intelectuales en la época plantean este cuestionamiento fuertemente, la necesidad de entender la no neutralidad de la ciencia y la tecnología, y en ese sentido de tener un desarrollo autónomo en nuestros países que responda a las necesidades del pueblo. Bueno, no voy a leer, estas serán unas citas de Oscar Barzazki, que es uno de los íconos más importantes de ese movimiento. En el escenario actual lo que nosotros vemos es una tendencia a la superespecialización de la ciencia, a la fragmentación del conocimiento, a la falta de traducción de los lenguajes entre las distintas ramas y en ese sentido también una ausencia de reflexión sobre los contextos históricos y los marcos epistemológicos que lleva a una gran irresponsabilidad de quienes hacen ciencia respecto a los impactos y a los problemas que va creando sus desarrollos. Y todo esto sumado a una fuerte mercantilización y privatización del conocimiento. Hay una crisis de calidad de la producción científica por la presión competitiva que todos padecemos, la proliferación de repeticiones, proliferaciones de fraudes, plagios, pérdida de pertinencia y de relevancia, y el fin, de alguna manera, de este modelo lineal de la ciencia, la ruptura de la ilusión de ese conocimiento acumulativo. En Latinoamérica, en particular, esto se manifiesta de manera muy violenta en una etapa en la que nos encontramos del capitalismo, de alguna manera acumulación por despojo, una nueva ola de acumulación por despojo, donde la tecnociencia juega un papel central. Tecnologías como las del fracking, la minería a cielo abierto, la agrobiotecnología, van causando en nuestra región la destrucción de la biodiversidad, problemas sanitarios y ambientales gravísimos, mientras los sistemas públicos siguen promoviendo el desarrollo científico conforme a los estándares hegemónicos, formando científicos que en su mayoría asumen estos mandatos irreflexivamente, con muy poco debate, y una masa crítica de científicos que nos llamamos rebeldes de alguna manera, muy pequeña, ¿no? Esto junto a una situación donde los movimientos sociales y las comunidades en sus territorios van resistiendo el avance del modelo y en algunos casos requieren de nuestra asistencia. Nosotros nos enfrentamos a un problema muy grave, que es que nuestros saberes no son funcionales para afrontar este tipo de desafíos. Las problemáticas son complejas, multidimensionales, son situadas en los territorios y la fragmentación disciplinar en la que estamos formados las vuelve de alguna manera inabordables, las interacciones, las complejidades, las entidades de distintas escalas temporales y espaciales, y los problemas se vuelven invisibles. Finalmente, el desafío es afrontar la complejidad de estas problemáticas en nuestra región, abordándolas de una manera
contextuada social, cultural y territorialmente, con el desafío de construir un saber integrado y localmente contextuado. Es decir, necesitamos avanzar en la construcción de nuevos niveles de integración del conocimiento, pero no solamente en interdisciplina, sino también en diálogo con las comunidades y los movimientos sociales. Ese saber funcional está en la interfase de las ciencias sociales, las naturales y las humanidades, pero en diálogo llano con los contextos ambientales, la ideología, la dimensión ética, los saberes no científicos, el contexto social y la política. Bueno, voy a pasar aquí. La idea es construir una ecología de saberes en términos de Boaventura Sousa Santos. Sería la ecología de saberes confronta con la monocultura de la ciencia moderna, está basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos, uno de los cuales es la ciencia moderna, y en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su autonomía. La ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento. Entonces acá nuestro desafío, nuestro dilema es poder situarnos del lado izquierdo de estas dicotomías: complejidad versus fragmentación, holismo frente al reduccionismo de la ciencia contemporánea, incertidumbre versus la supuesta predictibilidad de los modelos científicos, pensamiento crítico situado versus la aceptación de los estándares hegemónicos, postura pueblocéntrica versus empresocéntrica, esto es en términos de Barsaski del año 70 y muy pertinente en la actualidad, diálogo horizontal versus el lugar de autoridad de la ciencia y ecología de saberes versus el pensamiento abismal, que supone que del otro lado de la ciencia, del conocimiento contemporáneo y el derecho hay un abismo, no hay nada. El reconocimiento de que existen todos esos otros saberes y dimensiones y ponerse en un diálogo horizontal con todo ello. Esta mirada, digamos, es pertinente y urgente tanto en el ámbito de la ciencia académica como de la dimensión divulgativa y de la dimensión educativa de la enseñanza de las ciencias. Y el desafío es entonces promover el pensamiento crítico y el diálogo de saberes para desplazar la toma de decisiones en ciencia y tecnología de manos de los expertos, de los tecnócratas, de los científicos, al conjunto de la sociedad. Bueno, eso es todo. Gracias.